Muy bien, a continuación traigo la siguiente presentación con respecto a los diferentes tópicos. Así que procederé a compartirles pantalla. Muy bien, así que comenzamos con nuestra portada, la presentación de recuperación hecha por mí. Arrancaremos con las TICs y la singularidad de la IA. La singularidad de la IA, en muchos aspectos de la inteligencia artificial, se está volviendo capaz de pensar al nivel del ser humano. Por ende, está llegando a tener, digámoslo de alguna u otra manera, una clase de conciencia y que en algún punto hipotético se vuelve más inteligente que nosotros mismos, gracias a la red y base de datos de la cual esta misma se alimenta para lograr su cometido, que en teoría es ayudar a los seres humanos. Lo que no, de lo que en el momento considero que la humanidad no está siendo consciente es que ésta, al cabo de unos años, logrará volverse más eficiente que el mismo ser humano. En el momento en que ésta se vuelva más eficiente que el mismo ser humano, será cuando el ser humano pase a ser desechable, su conciencia y todas sus demás habilidades, gracias a la evolución constante de la IA por su base autónoma. A lo que principalmente va el punto es a que tenemos que explotar las habilidades que solo el ser humano es capaz de tener. En teoría, algunas IAs están desarrollando conciencia y, en alguna u otra manera, sentimientos. No obstante, en el momento en el cual ellas logran hacer eso, será un momento extremadamente lejano. Así que, ¿qué tenemos que hacer los seres humanos de hoy en día? Es proteger que la IA, más bien, que los seres humanos seamos los únicos capaces de mantener estas habilidades. Estoy hablando de la interpretación del arte, estoy hablando de la producción de arte, sentimientos y demás cosas de las cuales solo somos capaces nosotros. Es por esto que hay que proteger desde la educación y proveer educación en base a estos sentidos. Apreciación al arte, cómo hacer arte, qué se considera arte y qué no. De esta manera, logramos proteger las habilidades de las cuales solo los seres humanos solo somos capaces. No obstante, tenemos también una cierta amenaza y es que son los humanos editables. La edición de genes tiene beneficios que pueden llegar a ayudarnos a combatir enfermedades y corregir mutaciones genéticas que causan problemas como cáncer, em, enfermedades autoinmunes y demás. Digámoslo que de alguna manera, humanos editables ya somos, ya conocemos las vacunas, sabemos cómo hacer que nuestro organismo sea inmune a ciertas cosas. Cuando se hace un viaje al Amazonas y se piensa internar en la selva durante mucho tiempo una persona de costumbres occidentales, se le recomienda quitarse el vaso o el hígado. De esta manera se previene de infecciones. Así que editables ya somos. El problema es que estamos yendo tan a futuro que estamos llegando a ser editables desde el vientre o antes. Este es nuestro problema. Si estamos logrando tener este nivel de capacidad de decisión sobre la vida del ser humano, cómo va a vivirla, qué capacidades y qué debilidades va a tener, esto tarde o temprano puede volverse en un juego con el cual las grandes naciones puedan comenzar a jugar y convertir esto en una guerra biológica. Principalmente vamos a hablar de algunas de las tendencias del futuro que en cuanto a tecnología están bastante avasalladoras y están relativamente cercanas. La fusión de humanos y máquinas es bastante cercana. De hecho, estamos viviéndola en este momento con los retirados de la guerra en Estados Unidos o retirados de la guerra en Colombia, en los cuales cuando se pierden partes o miembros del cuerpo, lo que se hace es reemplazarles con prótesis robóticas que ya son capaces de recibir señales desde el cerebro y moverse con señales desde el cerebro. Esta es una tendencia que tiende a evolucionar incluso en personas discapacitadas
que no tienen posibilidad de caminar, colocando implantes dentro de los huesos y los músculos y articulaciones para lograr que estas personas puedan tener movilidad de nuevo. La otra a la cual estamos bastante cercanos es la posibilidad de imprimir a 3D. Todo mundo creo que tendrá una impresora 3D en este momento en su casa, o muy pocos afortunados pueden imprimir en 3D a la manera en la cual se está imprimiendo de manera global. La cosa es que ya vamos tan lejos que estamos siendo capaces de imprimir tejido humano en 3D. Casos de cirugía plástica en los cuales se imprimen cosas como piel o demás tejidos, tejidos de órganos y demás. Por ende, podemos comenzar a crear una base de donantes, de órganos donantes, sin que tengan que provenir de un organismo contaminado, ya sea porque se sea fumador, se tenga problemas de salud o demás. La computación cuántica es un problema a día de hoy que se lucha entre las dos potencias más grandes económicamente del mundo. Estamos hablando de China y de los Estados Unidos. Entre China y Estados Unidos está la competencia por ver quién tiene por primera vez el computador cuántico. El computador cuántico es capaz de proporcionar una potencia de cálculo 1 billón de veces superior a la de cualquier computador actual. Es por esto que cualquier tipo de computación cuántica representaría una amenaza directa a la otra potencia gracias a la posibilidad de hackeo a cualquier tipo de equipo electrónico existente dentro de la nación de la contraparte. Es por esto que la guerra hoy en día entre China y Estados Unidos, entre el comunismo y el capitalismo salvaje norteamericano, está pasando a ser tecnológica. La otra que tenemos, amenaza constante, consideraría yo, son los robots inteligentes e autónomos. A medida de que los robots sean más inteligentes y autónomos, podrán sustituir a los seres humanos dentro de los lugares de trabajo, que es lo que está sucediendo con algunas plantas automotrices en Alemania. Las plantas de montaje están comenzando a ser extremadamente robotizadas y están dejando de lado a empleados como de la parte de ensamblajes y demás, gracias a que el trabajo es mucho más preciso, repetitivo y evita tener que pagar una mano de obra, más que un simple mantenimiento. Los drones. Los drones es otra tendencia que ya en Estados Unidos está. En Estados Unidos ya se entregan pizzas con drones y que con la ayuda de la IA, de la inteligencia artificial, o sea, de la base de datos recopilada de todos nosotros por parte de Internet o de todo equipo electrónico, pueden llegar a cualquier parte, bajo cualquier circunstancia, siempre y cuando una IA se lo pida o se lo pida a un mismo ser humano. La vigilancia digital es un problema más que todo visto en Reino Unido, más que todo en Inglaterra, una ciudad en la cual toda la vigilancia es digital y sin embargo sigue teniendo índices de criminalidad enormes, apuñalamientos, robos y demás, y con una alta tasa burocrática gigantesca, gracias a que toca preguntar con el técnico del este y el otro, para lograr de alguna manera u otra alcanzar un resultado con una prueba contundente que es a través de la vigilancia. Se rastrean pulsaciones de los trabajadores, los departamentos utilizan reconocimiento facial de las cámaras para vigilar las acciones de las personas. El problema de esto es que acabas con cualquier tipo de privacidad que tenga cualquier persona. Las falsificaciones profundas en el metaverso. Aunque hay una serie de beneficios para la tecnología deepfake, que es como se le denomina a esta práctica, en los entornos educativos se han puesto a la disposición a las personas que necesitan de herramientas sintéticas de accesibilidad a medios de comunicación basados en IA. El uso malicioso de esta tecnología es preocupante. Quiere decir que hay IAs que están generando noticias, pero en realidad estas IAs no son tan autónomas como se mencionan. En realidad estas IAs están controladas y permiten que aquel que tenga el control sobre la información tenga el control total y absoluto sobre la población que esté escuchando estas noticias. Los nanobots.
una tendencia que escuchábamos hacía 15 años y considerábamos imposible. No obstante, hoy el bolso más pequeño del mundo tiene que ser visto casi que con microscopio y cuesta $65.000. Así que, al caso, los nanobots se inyectan en el torrente sanguíneo, pueden traspasar la barrera de la hematoencefálica y de esta manera curar problemas desde la célula. Una tendencia verdaderamente relevante y útil al son de hoy para los problemas de salud del día de hoy. Hablarles un poco también de la historia de la informática que comienza desde 1897. Más de uno consideraría que la informática comienza en 1956. Hacia 1904 se inventa el diodo de vacío y hacia los avances de la Primera Guerra Mundial en 1912 se construye la radio para establecer comunicaciones entre los campos de batalla. Un tema supremamente importante y relevante que salvó cientos de miles de vidas y generó cientos de estrategias para que el frente aliado no perdiera la guerra contra Alemania. Hacia 1929, que es cuando comienza la tensión en Alemania por el Tratado de Versalles, se comienza la electrónica de potencia y también se inventan los laboratorios en 1947. Hasta este entonces, la tecnología de comunicaciones evolucionaba de manera estrepitosa durante la Segunda Guerra Mundial, con máquinas como la Enigma y maestros de la electrónica y padres de la computación como Alan Turing, que fue la persona que fue capaz de descifrar la máquina Enigma nazi, que era la que se utilizaba para codificar los mensajes de bandos nazis entre sí, posición de submarinos, posición de tropas y demás. Hacia 1953, ya finalizada la Segunda Guerra Mundial, se inventan las memorias para almacenar cosas pequeñas, en ese entonces no se almacenaba casi nada, y en 1956 se le da el premio Nobel a Bertrand Russell por el descubrimiento del transistor, un radio muy pequeño capaz de llevarse en el bolsillo con el cual se podía escuchar música o escuchar la radio. Llegando hacia finales de 1950 y principios de los años 60, comienzan los circuitos integrados en 1961 de Texas Instruments y en 1958 el circuito integrado utilizándose como principio para chips de memoria, o sea, para almacenar datos. En este momento ya estamos hablando de la carrera espacial, en el cual la tecnología y la computación para cálculo volaba por los cielos, literalmente. Hacia 1966 se alcanza la integración a la mediana escala y hacia 1970 comienza la popularización de la electrónica en el pueblo común. En 1971 nacía el primer microprocesador en un circuito integrado, todo el procesador de una computadora, en un microprocesador diminuto. Nacían también a mediados de los años 70 las máquinas de arcade como Arcadia, Pac-Man y demás. En 1975 se alcanza la integración a gran escala mundial y hacia 1990 se presenta el chip molecular basado en moléculas de retaxon que harían las funciones de los transistores. Premio Nobel de Física para John Kilby por la invención del mismo en el año 2000. La inteligencia artificial en nuestra vida cotidiana. Principalmente todos nosotros ya tenemos algún conocimiento de la inteligencia artificial, algunos más avanzados que otros. La inteligencia artificial va más allá de una programación que enseña a la máquina respuestas y datos. Se alimenta de una base de datos y con interacción de los usuarios se aplica el autoaprendizaje. Quiere decir que la IA es autosuficiente y aprende del mismo usuario. Conscientes de ello, la ubicación de los productos en el lineal del supermercado a un coche autónomo, la vivienda inteligente, el correo electrónico, música, cine, ocio, los buscadores, todos utilizan de alguna u otra manera la IA. Más que todos nosotros conoceremos la IA por algo llamado ChatGPT. Una IA que responde preguntas en base a su base de datos conectada directamente a la interfaz de Internet y de Google.
No obstante, esta se encuentra limitada a tener cualquier tipo de sentimiento o demás. Pasando al tema de educación sexual. La importancia de la educación sexual. La educación sexual, principalmente en países subdesarrollados, que no han tenido una evolución de la educación durante los últimos por lo menos 35 años, es de suprema importancia hoy en día, gracias a que todavía existen padres retrógrados de los cuales consideran que no es bueno hablar de estos temas en casa y en familia. Por ende, es mejor guardar silencio, según ellos. Así que es por eso que el colegio debe comenzar a ofrecer lugares seguros para el aprendizaje de las prácticas sexuales. El reporte de la UNESCO afirma que los programas de educación sexual con base a un currículo mejoran las actitudes en la relación sexual y reproductiva, con un mejor conocimiento respecto a las diferentes problemáticas que pueden llegar a ser el VIH-Sida, las enfermedades de transmisión sexual o los embarazos no deseados o de alto riesgo. Otros beneficios incluyen la iniciación demorada de las relaciones sexuales, menor frecuencia en relaciones sexuales y menor cantidad de parejas sexuales, menos comportamientos de riesgo y mayor uso de condones y anticonceptivos. Por ende, la concientización es el camino directo a la seguridad de la salud sexual. Por ende, también disminuye un problema en la política de salud pública de una nación si se tiene una buena educación. En cuanto a los temas de consentimiento, consentir es pedir un consentimiento. Consiste en establecer los límites personales y respetar los de la pareja. Si se quiere realizar algo nuevo, se debe volver a preguntar si las cosas no están claras. Recuerden, nada es un sí excepto sí. Nada de porque me miró, me hizo esto, me agarró. No, nada es sí excepto que digan sí. Para que sea algo consensuado, ambas personas deben estar de acuerdo en tener relaciones y cada una de las veces. O sea, no porque lo hayamos hecho una vez significa que se puedan seguir haciendo cientos de miles de veces, aunque la otra persona no quiera. Sin consentimiento, la actividad sexual es agresión sexual o violación. ¿Cómo hablar con los hijos del tema de educación sexual? Un tema bastante complicado y tabú para todos. Puede resultar incómodo, pero la educación sexual es parte de la tarea de los padres al conectar pronto de manera frecuente con el hijo y hablar pronto y con frecuencia del mismo tema. Esto ayuda a que disminuyamos las posibilidades de que nuestros hijos corran despavoridos por las calles sin conocimiento alguno de lo que son las relaciones sexuales, qué implicaciones tienen y por qué deben conocer de las mismas para protegerse ellos mismos de lo que habíamos mencionado anteriormente. Pasando al ítem de la educación ambiental, la importancia de la conservación del agua es algo supremamente importante. La conservación del agua se necesita primariamente para tener fuentes de agua potable. Si contaminamos todas las fuentes de agua potable que tenemos, nos condenaríamos a un total desabastecimiento de agua potable en las ciudades y por ende un desfallecimiento de la economía. Es un recurso finito que tiene un final y que depende de nosotros que sabiamente nosotros, haciendo pequeños cambios, logremos que el manejo de la misma sea cada vez mejor. Reciclaje. El reciclaje es una clave fundamental también para el manejo del agua. No podemos lanzar aceite por los sifones, tampoco podemos lanzar químicos, mucho menos ácidos, gracias a que estos no son purificables y hacen que el agua termine en los océanos. Para realizar el reciclaje es fundamental contar con dos tachos. De esa manera van a poder separar aquellos residuos que pueden reutilizarse y es la primera etapa de un proceso de reciclaje. No se trata solo de separar residuos, sino deben estar limpios y secos. No es lo mismo un vaso lleno de aceite que un vaso plástico limpio. Hay una enorme diferencia. Un vaso untado de aceite plástico, por más reciclable que sea, no se va a poder reciclar por más que esté, por más plástico que sea. Energías renovables y su impacto en el medio ambiente. Las energías renovables son un tema muy de moda hoy en día, sobre todo con los gobiernos de de ala socialista, en los cuales se considera que los combustibles fósiles, al ser un recurso también finito de la Tierra, deben comenzar a disminuir su presencia en la economía y comenzar
hacer más importantes los recursos inagotables como lo son la luz solar y la energía eólica y la hidroeléctrica. Es por esto que se fortalece la idea de utilizar estas energías y de que un país sea autosuficiente y no tenga que comprar ni vender. Además de esto, si disminuimos los usos de combustibles fósiles, estaríamos disminuyendo los contaminantes de efecto invernadero, por lo que no afectaríamos el cambio climático. Existen diversas energías renovables, como ya lo había mencionado. Bueno, y con esto ya podemos terminar con esta muy bonita trilogía que andábamos nosotros. Muchísimas gracias.